Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento México. Tres cosas que aman y tres cosas que odian los extranjeros en este país. Soy mexicano y me siento orgulloso de serlo. Aquí nació mi hija y en este mismo país he vivido la mayoría de mi vida. Pero debo de aceptar que como todos los países del mundo, México tiene cosas muy buenas y otras cosas bastante malas, llegando a ser realmente perturbadoras. Ahora bien, hace poco tiempo, la BBC, uno de los medios más importantes del mundo, acaba de publicar un artículo donde entrevistó a varios extranjeros que llevan tiempo viviendo en México, para que ellos, siendo personas de otro país, valoraran a México según sus propios ojos. La verdad, sus resultados son increíbles y vale la pena tomarlos en cuenta, ya que así los mexicanos valoraremos lo bueno de México y a la vez intentemos mejorar lo malo que pasa aquí y que tanto daño nos hace a todos. Estas son las conclusiones. Empecemos con las cosas que más les gustan y hasta llegan a amar. Número 1. La alegría y los colores. La mayoría de entrevistados dijo que México era un país lleno de alegría, que si alguna vez se tuvieran que ir de México, echarían mucho de menos el color, la música y la vida que hay aquí. Y es que en México, según ellos, la gente en general trata de ser feliz. Y aunque hay alguna gente de mal humor o enojada, realmente son pocos. Otros mencionaron que los mexicanos son muy amables y que los hacen sentir en casa desde el primer momento. Además que los mexicanos abren rápido el corazón, la casa y hasta el trabajo. Además que aquí, los extranjeros sí pueden progresar. Y es de esta manera que si alguien quiere luchar y vivir bien en México, se puede hacer. Y por último, que en la vida diaria, los mexicanos son tranquilos y flexibles. Número 2. La identidad y la cultura. Para muchos extranjeros, lo que más les cautiva de México es su oferta cultural, ya que para ellos el país tiene una gran cultura e historia. Y no solo eso, y esto llega a tal extremo que casi en cualquier calle hay rastros de la cultura ancestral mexicana. Otros extranjeros ven en México un fuerte sentido de identidad. Los mexicanos son muy fieles a sí mismos, sí, ya que ellos creen que en México, si bien nos atraen las cosas de afuera, nunca perdemos nuestra esencia. Ellos opinan que los mexicanos han alcanzado algo difícil para otras culturas, porque según ellos, normalmente en otros países, cuando la gente se apodera de lo de afuera, rechazan lo propio. Sin embargo, los mexicanos han llegado a un punto intermedio. Aceptan lo de afuera y les gusta lo propio. Un ejemplo está en la comida. Los mexicanos pueden ponerle de todo a un taco, incluyendo ingredientes extranjeros. O en cambio, al sushi le ponen chiles toreados, algo que obviamente no es de Japón. Y es que tal vez no lo sabías, pero los chiles toreados en el sushi es algo muy mexicano. Dentro de esto mismo, les parece bastante interesante que aunque en México hay empresas gigantes globalizadas que tienen edificios enormes que cuando entras parece que estás en Nueva York, pero que en cambio cuando sales afuera están vendiendo taquitos. Sí, los mexicanos no se desprenden de su cultura. Ahora bien, algunos extranjeros advierten que una de las características de la comida de México es que aquí en México lo picante es súper picante, y eso también es parte de la identidad mexicana. Es por eso que dan un consejo para los extranjeros que vienen a México, el cual es el siguiente: nunca te confíes si un mexicano dice que no pica. Si eres extranjero, te va a picar sí o sí. Número 3. La solidaridad. Los extranjeros creen que México es un país que se apoya y es solidario. Además que para ellos, lo solidario de los mexicanos fue muy tangible tras el terremoto que azotó la Ciudad de México en septiembre del 2017, ya que todos apoyaron. Los mexicanos, según los extranjeros, tenemos una calidad humana impresionante y un deseo de resolver las cosas a tal nivel que en otros países no es así. Y es que para ellos la sociedad mexicana es muy fuerte y solidaria. Y eso se entiende cuando vemos que México sigue pese a los grandes problemas que tiene el país. Pero obviamente no todo es bueno. Aquí está lo malo. Número 1. El tráfico y la contaminación. En las grandes ciudades en México, pero sobre todo en la capital, hay una gran cantidad de autos y una gran contaminación, la cual hay días que te hacen sufrir bastante, hasta hacen que te duela la cabeza, los ojos y te genera un malestar general. Un extranjero contó su propia experiencia, y es que él dijo que una vez se sintió mal, como que tenía gripe, y por eso fue al médico, y ahí el doctor lo checó y le dijo que estaba mal por la contaminación. Además del problema del tráfico y la contaminación, es que en México hay una gran agresividad entre las personas que conducen. Muchos extranjeros dicen que venían de ciudades donde había problemas realmente de tráfico, pero que ninguno de ellos la gente se ponía tan violenta en sus vehículos. Además que el tráfico no llegaba tanto. Y es que pongamos el ejemplo de la Ciudad de México. Ahí algunas personas gastan hasta 4 horas al día en solo ir y volver de su casa al trabajo. Número 2. La impuntualidad y el ahorite.
Varios extranjeros señalaron que los mexicanos son impuntuales, que quedan en llegar o hacer algo en una hora y no siempre cumplen. Lo que más les molesta es que en México hasta pareciera que nos gusta ser informales. Además, que la palabra ahorita, que para ellos significa ahora, en México significa algo diferente, ya que ahorita en México puede ser pronto o nunca. Dicen que odian la impuntualidad, aunque también algunas veces es bueno, ya que si llegan tarde, nadie se enfada, porque en México la impuntualidad es algo socialmente aceptable. Número 3. La violencia y la inseguridad. Más de la mitad de los extranjeros dijeron que la violencia y la inseguridad es por lo cual odian vivir en México. Ellos dicen que vivir en México es acostumbrarse a vivir con una posibilidad grande de que te pase algo, ya que aquí en México hay mucha impunidad, inseguridad y te puede pasar algo simplemente si vas solo por una calle. Y es que es verdad, en México la violencia y la delincuencia no ha dejado de aumentar en el país en los últimos años. Y es un problema realmente terrible que nos afecta a todos los mexicanos. Te voy a ser honesto, este artículo me hizo reflexionar mucho y es por eso que decidí compartírtelo. He tenido la fortuna de viajar a otros lugares del mundo y es verdad, en México, como en muchos países latinoamericanos, la gente es muy cálida y te abre rápidamente el corazón. En cambio, en otros países de otros continentes, la gente es mucho más fría. Además, en México, como toda Latinoamérica, la gente es muy alegre e intenta ser feliz y no es tan fría. Pero en México sí tenemos un problema, el cual también lo tienen otros países de Latinoamérica y es realmente perturbador. Este es la cantidad de violencia. Todos los días en México hay masacres y no solo es. Todos los días, o te despides de un familiar, lo abrazas con mucha fuerza, pensando en si tal vez esa es la última vez en que lo vas a ver en tu vida. Sí, yo lo sé, tal vez algunos mexicanos piensen que exagero, pero les soy honesto. Cuando sales y te das cuenta de que la violencia no es normal y que en México está desbordada y está incontrolable, también te das cuenta que hay otras formas de vivir. Yo en lo personal quiero muchísimo a México, pero así como millones de personas, me gustaría vivir en un México en paz. Y es que actualmente hay millones de mexicanos que viven con mucho miedo por la inseguridad, delincuencia y violencia que tiene enfermo a México. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.